Mis amados, muy buenos días. Bendito sea nuestro Dios que nos permite estar una vez más reunidos por este medio. Antes de compartir la palabra de Dios, quisiera pedirte que me acompañes por favor a hacer una oración. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar por este medio para platicar de tu palabra. Queremos pedirte que nos des ojos para ver, oídos para escuchar tu voluntad, corazón para entender y que nuestros pies puedan caminar en tu palabra y en tu verdad. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de estar juntos. Edifica tu iglesia y glorifica tu nombre. Que tu palabra pueda hacerse carne en nosotros y por tu gracia podamos vivirla. Padre, en el nombre de Jesús nos encomendamos a ti y te damos toda honra, toda gloria, honor, alabanza, en el nombre de Jesús por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. El tema para esta mañana le he titulado El poder del Evangelio. Una vida que impacta a los demás es una vida transformada por el poder de Dios. Aquellos que miren lo que Dios ha hecho en nuestra vida, alabarán al Señor y llegarán a confiar en Dios. Es extremadamente poderoso ver una vida cambiada, una vida libre, una vida transformada por Dios. No es tu vida devocional lo que impacta a las personas, sino tu cambio de conducta, tu manera de vivir. En esta mañana queremos aprender cómo ser transformados por el poder de Dios para poder ser de bendición a aquellos que nos rodean por medio de nuestro testimonio. Vidas transformadas, cambiadas por el poder de Dios, gracias a su gracia. Salmo 40, por favor, versículos del 1 al 3. Cuando Dios haga maravillas en tu vida y las personas puedan contemplarlo, muchos verán esto, temerán a Dios y confiarán. Así lo dice el Salmo 40 del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Quiero decirte que Dios es un Dios estratega. Él es un Dios de batallas. Y Él te salvó y te puso en un lugar estratégico para bendecir a tu familia, para bendecir a aquellos que te rodean. Dios ha decidido que seas luz del mundo y sal de la tierra y te colocó en una familia, te colocó en un trabajo, te colocó en un lugar, en una ciudad, en un país, para ser de bendición a aquellos que te rodean. Juan capítulo 9, versículos del 1 al 38, narra cómo un hombre nació ciego de nacimiento. Cuando los discípulos le preguntaron por qué había nacido ciego, si era porque él o sus padres habían pecado, Jesús le dijo que ese no era el motivo. El motivo era para que las obras de Dios se manifestaran en él. Dios iba a glorificar su nombre a través de él. Así que el Señor escupe en tierra, hace lodo, se lo coloca en los ojos y le dice: ve y lávate en el estanque de Siloé. Cuando él regresó viendo y estaban sorprendidos. Los vecinos fueron sorprendidos, su familia fue sorprendida, los fariseos fueron sorprendidos, porque todos sabían que había nacido ciego y el Señor hizo un grande milagro. Así que tú eres un milagro. Dios quiere hacer un milagro en ti y bendecir a aquellos que te rodean. Es importante que comprendas que el Señor quiere utilizarte como un testimonio vivo.
En Hechos capítulo 1, versículo 8, la Biblia dice que hemos recibido el poder del Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero decirte que en el plan de Dios, Dios quiere derramar su poder, transformarte, dejar de ser lo que eras, que dejes de hacer lo que hacías y que tu vida sea transformada, cambiada de tal manera que las personas puedan ver el poder del evangelio en tu vida. Yo creo que es importante testificar, creo que es importante predicar, pero la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios. En Romanos 1:16, es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Así que Dios quiere manifestar ese poder transformándote, cambiándote, para que tu vida sea tu predicación, para que tu testimonio sea lo que brille y las personas puedan conocer a Jesús al ver cómo Dios te cambió y te transformó. Dios te salvó para impactar a tu familia y a los que te rodean. Así lo hizo con el ciego de nacimiento y Él quiere hacerlo contigo también. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 1, dice de la siguiente manera: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Así que el testimonio que es poderoso es el testimonio que tú vives, es la experiencia que tú tienes. Alguien puede hablar de la palabra de Dios, alguien puede enseñar la palabra de Dios. De hecho, hay muchos ateos que enseñan la Biblia, ni creen en lo que están enseñando, pero son teólogos y ateos. El poder se encuentra en vivir la palabra, en ser transformado por Dios. ¿Te acuerdas la historia del endemoniado gadareno? Llega el momento, esto se encuentra en Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20, donde el Señor les dice: vamos al otro lado del mar. En el transcurso, en el trayecto, hubo una gran tormenta. Jesús estaba dormido, se despierta, reprende a los vientos, ordena que se calmen. Los apóstoles se quedan sorprendidos y le dicen: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y llegan a la provincia de los Gadarenos, y cuando ellos ya están ahí, llega un hombre que tenía espíritu inmundo. Dice que moraba en los sepulcros, no lo podían atar con cadenas, les ponían. Dice que andaba de día y de noche gritando en los sepulcros y se iría con piedras. Cuando el Señor Jesús se baja de la barca, este hombre sale corriendo y se le arrodilla, y entonces los demonios hablan y le dicen que no los atormente. Y empieza una historia extraordinaria donde Jesucristo le pregunta a este endemoniado: ¿cómo te llamas? Y el endemoniado habló y dijo: somos muchos, me llamo Legión. Los demonios le piden permiso a Jesucristo para no irse de esa región, y le pide permiso los demonios para que se puedan ir a un hato de cerdos. Ustedes conocen la historia. Y los demonios entran en los cerdos y estos se van a un despeñadero y caen y se ahogan. Y eran aproximadamente 2000 cerdos. En esta historia, las personas de la ciudad salen y le dicen a Jesús que se vaya de sus lugares, y pasa algo curioso. El endemoniado se le acerca a Jesús, y cuando Jesús se sube en la barca, él se quiere ir con Jesucristo. Y estas palabras son las que el Señor le dice. Esto está en el versículo 19 y 20, capítulo 5 de Marcos. Dice la palabra: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas se había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Así que el Señor no le permite que lo siga y le dice: no, regrésate a tu casa,
Recuérdate que esta persona estaba endemoniada, tenía aproximadamente 2000 demonios. Y cuando Jesús lo transforma, la gente está asustada porque lo mira en sus cabales. Él quiere seguir a Jesús, pero dice Jesús, no, regrésate a tu casa, cuéntale a los tuyos las maravillosas cosas que Dios ha hecho. ¿Sabes? La gente que te conoce, aquellos sabían que quizás probablemente eras un mentiroso, eras un mujerero, quizás eras un enojado, eras un neurótico. Pero cuando Dios mire la obra en ti, cuando la gente mire la obra de Dios en ti, la gente va a quedar sorprendida del poder de Dios. Debes permitir que el Señor te transforme, te cambie. ¿Cómo puedes impactar a los que te rodean? ¿Cómo puedes hacer? Mira, déjame decirte algo muy sencillo. Porque muchas veces nosotros pensamos que el testimonio tiene que ser algo impactante. Era como de esos testimonios donde Dios pone piernas o pone ojos o pone parte de cerebro o milagros creativos. Y aunque Dios hace todas esas cosas, yo quiero decirte que hay una manera en la que tú puedes impactar a los que te rodean. Y es muy simple, muy sencilla. Si tú aprendes a reconocer tus errores, tus pecados, tus faltas de carácter, y aprendes a reconocer a Dios en todos tus caminos, Él va a enderezar tu vida, Él te va a transformar y eso va a impactar a los que te rodean. Proverbios capítulo 3, versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Quiero decirte que hay una manera que impactes a tu jefe, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a tus hermanos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Quiero darte una clave para que seas de bendición e impactes a los que te rodean. Arrepiéntete de los pecados que el Señor te muestra. Lee la palabra, pero no seas un religioso donde utilizan la palabra solamente para leerla, pero no la viven. Saben, hay muchas personas que piensan en el evangelio como ir a la iglesia, ir a cantar, a adorar y tener ciertas actividades espirituales como leer la Biblia, como interceder, como compartir con los hermanos. Y aunque eso es una parte del evangelio, el evangelio es vivir la palabra de Dios. Tú puedes impactar a tu jefe, tú puedes impactar a los que te rodean si eres honesto delante de Dios y permites que Él te hable en la palabra. Y un día quizás tú te diste cuenta que eras envidioso. Un día te diste cuenta que eras un amargado. Un día te diste cuenta que eres un grosero con tus hijos. Y ese día puede ser un día en donde Dios toque el corazón de aquellos cuando tú te acerques y les digas, mira, yo quiero pedirte perdón. Dios me ha mostrado que he sido grosero contigo. Perdóname. Cuando tú reconoces a Jehová en tus caminos, cuando reconoces tus pecados, te arrepientes, le pides perdón y Dios hace una obra de gracia transformándote. Y entonces vas y le pides perdón a tu esposa. Mira, perdóname porque he sido una persona dedicada al trabajo y no te he dedicado tiempo. Pero me ha mostrado el Señor que he pecado contra ti. Perdóname. Las personas van a ser impactadas más por tu testimonio pidiéndoles perdón y dejando de ofenderles que predicándoles el evangelio. Así que déjame decirte, hay poder en la palabra de Dios, pero debes de creerla. No debes de ser un hombre espiritual donde solamente alabes y adores a Dios en la iglesia y en la casa. Eres un hipócrita, no caminando de acuerdo a la palabra de Dios. Como pastor, los niños escuchan mis predicaciones y le dicen a sus papás, papás, ¿no oíste como el pastor dijo que no me gritaras, que no te enojaras conmigo? Y le citan lo que yo he mencionado en los cultos. Un hijo es impactado por sus padres cuando sus padres obedecen la palabra de Dios, se arrepienten de sus pecados, son un ejemplo y no porque no tengan defectos. Yo quiero decirte que he visto a hijos respetar a padres no porque sus padres sean perfectos y no tengan defectos, sino porque sus padres son temerosos de Dios y cada pecado que Dios les revela, ellos se arrepienten y buscan la gracia para ser transformados. He visto cómo hay autoridad cuando alguien se arrepiente y deja su mal camino. En un momento
Había un padre que se sentía mal porque había fallado. El Espíritu Santo trajo convicción. Y él se sentía mal y no tenía por costumbre pedirle perdón ni a su esposa ni a sus hijos. Y entonces él temía perder la autoridad. Y entonces buscó al Señor para que el Señor le mostrara qué hacer, porque él pensaba que si él confesaba su pecado y pedía perdón, él iba a perder la autoridad. Y entonces el Señor le dijo que no era así. Y le dijo que la misericordia se gloría contra el juicio y que el temor de Dios vendría sobre su familia cuando él reconociera su pecado. Y así fue, bendito Dios, así fue. Amado, podemos impactar a nuestra nación, pero a veces pensamos que la manera de impactarlo es tener un ministerio grande y poderoso y salir a la televisión y predicar en la iglesia o predicar en los lugares, cuando la verdadera predicación es tu vida transformada. Céntrate en que Dios te cambie tu mal carácter, tu genio, tu impaciencia. Que te cambie esos tiempos de ocio donde los utilizas para hacer cosas incorrectas. Los hijos miran que vas a la iglesia, pero también ellos miran qué programas de televisión miras y observas. Ellos saben que vas a la iglesia, pero también ellos miran si tú eres un malcriado que utiliza la boca para bendecir a Dios, pero también hablar malas palabras y hacer expresiones incorrectas. Debes de ser un testimonio vivo de la palabra de Dios, y ninguno de nosotros estamos exentos de pecado. Pero quiero decirte, podemos reconocer a Jehová en todos nuestros caminos y Él va a enderezar todas nuestras veredas. Recuerda, hemos nacido en pecado, hemos nacido en maldad, heredamos de Adán una naturaleza de muerte, de pecado. Pero Dios puede transformarnos si tú le reconoces y crees en el poder del Evangelio. Sabes, la gracia de Dios está lista para transformarte, pero debes de ser humilde y reconocer tus pecados. ¿Sabes? Hay una manera en que debes actuar cuando el Señor te revela un pecado y te transforma. Si tú has sido un gritón, has sido alguien mal hablado, has tratado injustamente a tu familia, a tus hijos, en el trabajo te has comportado de manera incorrecta y de un día para otro cambias sin decir nada, sin explicar qué fue lo que pasó, la gente te va a creer loco. La gente va a decir, ¿y a este qué mosca le picó? Debes entender que cuando Dios te haya mostrado un pecado y hayas ofendido a alguien y Dios haya tratado esa área en tu corazón, por medio de la gracia de Dios, lo que debes hacer es ir a pedirle perdón. Cuando Dios te haya mostrado que has hecho algo incorrecto, debes de pedirle perdón a aquel que ofendiste y, si fuera posible, restituirle según lo que el Señor te muestre. Cuando el Señor te haya hablado una nueva luz, debes ser honesto y hablar con esa persona y decirle, mira, yo no entendía esto, yo no comprendía esto, pero quiero decirte que el Señor me ha mostrado, y tú le explicas lo que Dios te dijo. Así que cuando vayas a cambiar una mala acción, pide primero perdón a aquellos a quienes has ofendido. Y luego después explícales cómo el Señor te ha enseñado en su palabra lo que debes hacer. Recuerdo cuando una de mis autoridades, siendo yo muy joven en el Evangelio, me hizo sentir que era necesario que le expresara amor a mi papá y que le expresara cuánto lo quería. Pero para mí era una situación muy difícil porque no estaba acostumbrado ni a expresarle mi amor y mucho menos darle un beso, como era lo que sentía en mi corazón debía hacer. Y recuerdo cuando me acerco a él y le dije, papá, yo quiero platicar contigo. Y le expliqué lo que Dios estaba haciendo en mi corazón. Y aunque me costó hablar y empecé a llorar porque no podía expresarme, llorando le quería decir y le dije que lo amaba y que lo quería mucho. Desde ese día, la situación cambió con mi papá. Él empezó a llorar también y doy gracias a Dios que me permitió guiarlo al Señor y hablarle del Evangelio. Y le compartía la palabra de Dios. Por mucho tiempo no tuve acceso a él, pero un día Dios me abrió su corazón y me dio la oportunidad. Y salíamos a almorzar juntos y le compartía la palabra. Y él entregó su vida a Jesucristo y le doy gracias a Dios por eso. Pero ¿sabes qué? No me fue fácil, me fue difícil. Hay personas que quieren impactar a saber ni a cuántas personas. Y lo que Dios quiere es que impactes a tu jefe, quizás a la ordenanza,
quizás al vecino, quizás a ese compañero de estudio, quizás a esa persona que te mira todos los días, quizás a tu esposa, quizás a tus hijos, qué sé yo. Permite que Dios trate contigo las áreas incorrectas. Evalúate delante del Señor. Señor, ¿cómo está mi relación con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, en el trabajo? ¿Cómo está mi relación en la iglesia, con las personas que me rodean? Y cuando leas la Biblia, no la leas como un conocimiento. Léela para dejar de ser lo que eres, para dejar de hacer lo que haces. Y entonces el poder de Dios vendrá sobre ti y te va a transformar. Y así como el gadareno que fue a contar cuántas cosas había hecho Dios por él, tú vas a empezar a cantar cada pequeña cosa que Dios hace en tu vida. Y vas a irle pidiendo perdón a tus hijos, a tu esposa, y ellos van a empezar a admirarte. Y no porque tú seas especial, sino porque reconocen que su papá, que su mamá es un hombre de Dios, es una mujer de Dios que se arrepiente. Y ¿sabes qué? Terminarán enamorados de Jesucristo porque sabrán que su mamá era una loca y solo Jesucristo lo transformó. Que su papá era un perdido, desgraciado, que a saber ni qué cosas hacía. Y el Señor lo perdonó. Y después de ser un hombre malo, una mujer mala, se han transformado en siervos del Dios Altísimo. Pero no porque cantan, no porque van a la iglesia, sino porque fueron transformados por el poder de Dios. Hay una historia muy linda y quiero ir terminando con esta historia. Y es la historia de Onésimo. Onésimo era un esclavo que era prófugo. Él se marchó de la casa de Filemón. Filemón era alguien adinerado, y se considera que él fue obispo de la iglesia de Colosas. Y este Onésimo se robó cosas y escapó. Era un esclavo de Filemón. Pero resulta que en el ministerio del apóstol Pablo, Onésimo se convierte y pasa una situación extraordinaria. Pablo le escribe una carta a Filemón. Se cree que Filemón se convirtió en el ministerio de Pablo también y fue Pablo quien lo puso como obispo de la iglesia en Colosas. Pablo le escribe a Filemón y le dice, mira, aquí te mando a Onésimo. El nombre de Onésimo significa útil. Y le dice Pablo, ¿sabes qué? Yo te mando a Onésimo porque antes te era inútil, pero ahora te es útil. Aunque me es útil a mí también en el evangelio, pero yo hubiera querido que se quede conmigo, pero preferí mejor no hacer nada sin tu consentimiento, así que yo te lo envío. Y entonces Dios le dice a través de Pablo que era necesario que Onésimo regresara a casa de Filemón. Pero déjame explicarte. ¿Sabes qué significaba eso? Cuando Onésimo se entregó a Cristo, él comprendió que su vida era una vida nueva y diferente. Y él comprendió que él había pecado y él tenía que regresar a casa de Filemón a pedir perdón. Pero quiero decirte que cuando alguien, siendo esclavo, huía, el amo tenía el poder de matarlo. Y si él decidía no matarlo, le ponía una F en la frente que significaba fugitivo, para que fuera marcado de por vida por cuanto él huyó de su amo. Así que Onésimo iba a enfrentar a Filemón y él sabía que lo podían matar. Pero Onésimo había creído en Jesucristo. Y ahora Onésimo se daba cuenta que fue incorrecto lo que él hizo. Y él va a regresar a Filemón a pedirle perdón, pero a mostrarle que Jesucristo había hecho algo en su vida. ¿Sabes? El apóstol Pablo hasta le dice a Filemón, mira, todo lo que él te deba porque había robado, yo te lo pagaré. Qué amor el de Pablo, ¿verdad? Así que Onésimo se regresa a casa de Filemón. ¿Y sabes qué sucedió con este Onésimo? Quisiera contarte lo que pasó en la vida de Onésimo, porque él no solo se convirtió a Jesucristo. La Biblia habla de uno de los mártires de la iglesia primitiva que se llamó Ignacio. Cuando Ignacio fue capturado por la guardia romana y llevado a Antioquía, a Roma, para ser ejecutado, y ahí, por cierto, se le dio muerte, a estas personas que eran llevadas esclavos de Roma, se les permitía que sus amigos, mientras llegaba a la ciudad, lo atendieran.
Y en este periodo Ignacio escribe cartas a sus amigos y hace alusión de Onésimo. Onésimo llegó a ser el obispo de Éfeso y Ignacio escribe de Onésimo de la siguiente manera. Onésimo es un Onésimo de nombre y de carácter. Y habló como este hombre era un hombre muy amado y respetado en la iglesia de Éfeso. Dios transformó a Onésimo de ser un esclavo, de ser un ladrón, a un hombre de Dios. Cuando este hombre regresa entonces a Filemón, estaba mostrando con su testimonio, con su vida, cómo él había sido transformado. Amado, está bien que leas la Biblia. Está bien, amado, que adores al Señor y que te dediques a los ayunos, a la oración. Esas son actividades espirituales que son una bendición. Pero déjame decirte, es mucho más importante ser transformado por Dios que hablar de Dios a otros. Cuando hablas a Dios de otros, no estoy diciendo que no lo hagas, pero cuando hablas a Dios de otros y tú no tienes el testimonio, no tendrás autoridad en tus palabras. ¿Quieres impactar a los que te rodean? Ese es el plan de Dios. Para eso Dios te puso en esa familia, porque quizás no iban a poder conocer a nadie cristiano. Quizás tú ibas a ser la única luz en tus vecinos, en el trabajo. Yo quiero decirte que Dios te ha escogido para impactar tu familia, tal vez no a miles, pero tal vez a alguien. Hay alguien en el trabajo que te está viendo. Hay alguien en tu familia que va a oír y va a ver las obras que Dios ha hecho. Así que, ¿cómo puedes impactar a los que te rodean? Sé humilde. Arrepiéntete de tus pecados, reconoce tus faltas. No estudias la Biblia, ni leas la Biblia, ni escuches la palabra de Dios solo por oírla. Escúchala para cambiar tu carácter. Escúchala para cambiar tus malas acciones. Y eso no lo puedes hacer tú con tu propia fuerza y habilidad. Pero el Espíritu Santo puede ayudarte a ser transformado. Y cuando miren las personas, porque tú puedas ser humilde y llegar y decirles, perdóname, te ofendí, lo siento, no lo haré más. Yo era así, pero el Señor me ha mostrado que es incorrecto. Cuando aprendes a pedir perdón a tus familiares, a tus amigos, a aquellos que les ofenden, y miren el cambio en ti, lo que antes eras y ahora eres, entonces se cumplirá lo del Salmo 40. Verán muchos y temerán y confiarán a Jehová. Así que yo anhelo y deseo, mi amado, que recibas el poder de Dios para ser transformado y puedas impactar a los que te rodean. Oremos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que hagas una obra genuina en nuestra vida, que nos dé la humildad para reconocer nuestros pecados, que vivamos el Evangelio de tal manera que podamos dejar de hacer todo lo malo y nos acerquemos a aquellos que hemos ofendido para pedirles perdón y para mostrarles lo que el Señor ha hecho en nuestro corazón. Que podamos arrepentirnos de ser groseros, de ser mal hablados y de pedir perdón a aquellos, Señor, que hemos ofendido. Como el hijo pródigo reconoció su pecado, te pidió perdón a ti, Padre, y a su Padre terrenal. Ayúdanos a ser humildes y cuando encontremos, Señor, una falta en nuestro carácter, cuando seamos confrontados por tu Santo Espíritu con malas acciones, podamos ser humildes, aceptar el pecado, pedirte perdón y ser transformados, e ir a aquellos a quienes tú nos muestres a pedirles perdón y humillarnos delante de ti y delante de ellos pidiéndoles perdón porque hemos ofendido, y que ellos puedan ver un hombre arrepentido, un hombre transformado, un hombre cambiado. Señor, ayúdanos a ser luz y sal de la tierra. Nos has puesto en ese trabajo para ser de bendición. Nos has puesto en una familia para ser bendición, en un hogar, en un colegio, en una escuela, en una universidad. Señor, que sepamos y entendamos que estamos ahí para irradiar la luz de tu transformación de nuestro carácter y acciones. También danos la gracia para hablar y para predicar, para testificar de tus maravillas, pero que entendamos que la luz, Señor, que guía, la luz que impacta es la de nuestra vida y testimonio.
Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén.